Bienvenidos. En este video hablaremos sobre los aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales. Soy Luis Miguel Duchens Rodríguez. Este video está dirigido para futuros médicos, de tal manera que tengamos información básica sobre esta patología. Recordemos que el cerebro es un órgano privilegiado porque tiene una rica vascularización. Recibe aporte sanguíneo del sistema carotidio y del sistema vértebro-basilar. La arteria carótida da origen a la arteria cerebral anterior, a la arteria cerebral media. El sistema vértebro-basilar, que se forma a través de las dos arterias vertebrales que confluyen en la arteria basilar, dan origen a las arterias cerebrales posteriores. Existe una comunicación entre el sistema carotidio y vértebro-basilar por la arteria comunicante posterior y entre ambas arterias cerebrales anteriores por la cerebral anterior, de tal manera que existe un polígono, el polígono de Willis, que permite mantener una buena irrigación sanguínea en el cerebro. Entonces, vamos a hablar de los aneurismas cerebrales. ¿Qué son los aneurismas cerebrales? Son dilataciones en las arterias cerebrales en las que las arterias tienen una alteración en su pared por debilidad de la capa muscular y elástica, generalmente de origen congénito, aunque hay otras causas, hoy solo hablaremos de esto. La hemorragia subaracnoidea por la ruptura aneurismática es la que condiciona el deterioro del paciente, es la que condiciona incluso su mortalidad. Se expresa por cefalea brusca, severa, a veces brutal, con o sin alteración de la conciencia, con o sin náuseas y vómitos, con o sin signos meningios, con o sin síntomas y signos neurológicos focales. Y la clave es que el diagnóstico casi siempre se puede lograr con una tomografía viendo una hiperdensidad en las cisternas basales o en los espacios subaracnoideos. ¿Por qué? Porque es en el espacio subaracnoideo por donde está el sangrado. Esta es una imagen de anatomía patológica que muestra hemorragia subaracnoidea, que como podrán observar rápidamente se disemina por este espacio. Es entonces importante recordar que los aneurismas, al tener una alteración en su pared, pueden condicionar fácilmente sangrado por su ruptura. Y esta ruptura se da en 6 a 12 por cada 100.000 habitantes años, tiene predominio en mujeres respecto a hombres en una relación 3 a 2, y se presenta con más frecuencia en personas que están entre los 40 y 60 años de edad. Hay varios tipos de aneurisma. El básico y clásico es el sacular. También tenemos el fusiforme y el disecante, que en realidad no es un aneurisma, sino una disección arterial de la cual no vamos a hablar. Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los que no podemos modificar son los antecedentes en dos familiares consanguíneos en primer grado, antecedentes de hemorragia subaracnoidea aneurismática previa, enfermedad poliquística renal, la displasia fibromuscular y algunas enfermedades del tejido conectivo y otras que son modificables, el tabaquismo, la hipertensión arterial. Este es un esquema que muestra que el 85% de los aneurismas se localiza en el territorio carotidio. ¿Qué quiere decir eso? Que está o en la arteria cerebral media, o en la arteria cerebral anterior, o en la comunicante anterior, o en la propia carótida. En cambio, solo el 15% es dependiente del sistema vértebro-basilar, de la arteria cerebelosa posterior inferior, de la propia basilar. Lo que tenemos entonces presente es que la mayoría de los aneurismas son supratentoriales. El siguiente esquema nos muestra un poquito más en 3D, un poco más real. Vean ustedes que los aneurismas más frecuentes, les decía, están ubicados en la circulación anterior. Por ejemplo, algunas estadísticas dicen que el 30% está en la arteria comunicante anterior, que aproximadamente el 20% está en la arteria cerebral media, también en la comunicante posterior en un 25%, en la propia carótida interna en su bifurcación en 7.5%, en la pericallosa un 4%, es decir, hay varios porcentajes. Es importante recalcar que en el sistema vértebro-basilar los porcentajes son menores, 7% para la parte alta de la basilar y 3% nada más para la
los aneurismas de la arteria cerebelosa posterior inferior. Es importante también recordar las manifestaciones clínicas y vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. La ruptura aneurismática puede condicionar hemorragia subaracnoidea o hematoma intraparenquimatoso. Vean ustedes que cuando es hemorragia subaracnoidea, como hemos dicho, tiene una cefalea, que hemos dicho también es brutal, intensa, súbita, y hay que recalcar que el paciente puede decirnos con exactitud cuándo ha empezado. Doctor, a las 3:45 cuando he hecho el esfuerzo físico, me ha dolido la cabeza. A las 10 de la noche cuando he tenido una emoción muy fuerte, me ha dolido la cabeza, pero es un dolor que nunca antes habían sentido. Pueden tener náuseas o vómitos, rigidez de nuca, incluso deterioro del estado de conciencia. Los hematomas intraparenquimatosos, decíamos, solo se presentan en un 10%. Ahora, el propio aneurisma puede generar efecto de masa en un 7%, generalmente con una paresia del tercer nervio craneal, condicionando anisocoria, con dilatación pupilar, y podemos encontrar aneurismas de forma incidental en un 3%. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes a quienes se les realizaron estudios por otros motivos y se encuentran estas dilataciones. Existen unas escalas que son importantes de conocer, la escala de Hanty-Hess, que es clínica, que le da un grado 1 a un paciente que está sintomático con cefalea leve, con una posibilidad de mortalidad del 15%, el grado 2, que el paciente tiene cefalea moderada intensa o rigidez de nuca, que tiene una mortalidad del 30%, el grado 3, que el paciente tiene confusión, letargo o síntomas focales leves, como una paresia del tercer nervio craneal, que tiene una mortalidad del 50%, el grado 4 con estupor, hemiparesia o ambos, con una mortalidad del 65%, y el grado 5 con un paciente que esté en coma, tiene postura extensora o ambos, con una mortalidad del 85%. Entonces, un paciente con hemorragia subaracnoidea tiene que ser catalogado con la escala de Hanty-Hess. Para hacer la clasificación tomográfica, utilizamos la escala de Fisher. Si un paciente tiene datos clínicos de una hemorragia subaracnoidea y hacemos la tomografía y es normal, le decimos un grado 1. Pero ¿cómo es posible que sea normal si decimos que hay hemorragia subaracnoidea? Puede que no se observe en la tomografía, pero sí podamos obtener la hemorragia o la evidencia de la hemorragia a través de una punción lumbar. En el grado 2, el sangrado tiene que ser menor a 1 milímetro de espesor. Vean, en este caso existe hemorragia subaracnoidea en este segmento y vean que en el lado contralateral no tenemos esa misma imagen. Claramente es un grado 2. El grado 3 es cuando hay un coágulo focal o un sangrado que son un poco mayores o iguales a 1 milímetro. Vean aquí en la cisura interhemisférica, en el valle de Silvio, existe un grado 3, pero el grado 4 es cuando ya hay un hematoma intracerebral o intraventricular con hemorragia subaracnoidea difusos en ella, pero la presencia sola del coágulo ya nos lleva a un grado 4 en la escala de Fisher. Un estudio importante de conocer es la angiografía por sustracción digital. Consiste en la obtención de una imagen de radiografía sin contraste, se inyecta el contraste y se resta a la imagen contrastada la toma simple, es decir, se hace sustracción ósea. Se sustrae de forma computarizada la parte ósea y queda solamente la parte vascular, por eso se llama por sustracción digital. Esto se logra a través de la introducción de un catéter, tanto por la arteria femoral o humeral, esas dos opciones. Se hace en pacientes en quienes sospechamos de una malformación vascular, como una malformación arteriovenosa o un aneurisma, generalmente con la posibilidad de hacer ya un tratamiento quirúrgico o endovascular, al ser un procedimiento invasivo. Vean, se pueden tener imágenes de esta calidad y se pueden al mismo tiempo hacer terapéuticas con dilatación de segmentos arteriales que están estrechos, se pueden ocluir vasos anormales como rellenar también un saco aneurismático. El método consiste en introducir un catéter a través de la arteria femoral y a través de ella llegar hasta la arteria carótida o a la vertebral para poner contraste y ver la imagen con claridad. Se puede al mismo tiempo hacer embolizaciones, por ejemplo, de una malformación arteriovenosa o, como hemos dicho, dilatar segmentos o rellenar sacos aneurismáticos. Esta es la imagen que se puede observar claramente que hay una dilatación. Este es un aneurisma. Entonces la calidad de imagen es muy buena, el problema es que es un método invasivo y solo puede ser hecha por expertos.
El método actual de mayor uso es la angiotomografía. La angiotomografía es una tomografía en la cual se ha inyectado contraste al paciente por vía endovenosa y se han obtenido imágenes con cortes finos de alta calidad y nos puede dar la posibilidad de ver el sistema vascular con mucha claridad. Vamos a ver imágenes un poco más grandes. Observen, aquí tenemos la arteria cerebral media, cerebral anterior de un lado, la del otro lado. Aquí está la carótida y aquí hay una dilatación. Este es un aneurisma. Entonces, con este método, que es 3D, podemos movilizar la imagen y verlo desde un sitio, desde otro punto de vista. Pero tenemos una visión 3D, que es de muy buena calidad. Hoy en día la angiotomografía es el estudio de elección en todo paciente en quien se sospecha de aneurisma. Y la posibilidad que se tiene de resolver los casos en base a este diagnóstico es muy alta. Por supuesto que no es mejor que la angiografía, pero tiene la ventaja de que es económica, no necesita introducir un catéter y se obtiene rápidamente. Entonces, recuerden que la angiotomografía hoy es el método que se utiliza con más frecuencia para el diagnóstico de aneurismas cerebrales. Existen algunos casos en donde, por ejemplo, vamos a tener una tomografía normal, pero tenemos sospecha clínica. En esos casos podemos hacer una punción lumbar que nos va a mostrar un líquido sanguinolento ya en el tercer tubo. Si nosotros hacemos una punción traumática, es decir, que condiciona el sangrado de un vaso, el líquido va a aclarar el sangrado, pero si es hemorragia subaracnoidea va a quedar el líquido sanguinolento después de cambiar 3 vasos. Por eso es un método que habíamos mencionado para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, hemos visto cuál es el diagnóstico clínico, imagenológico, incluso por punción lumbar, y en los siguientes videos vamos a hablar de el manejo de estos pacientes, tanto desde el punto de vista microquirúrgico como endovascular. Nos vemos en el siguiente video. Continuamos hablando de aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales, estamos en la segunda parte. Vamos a hablar de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea. Cuando una persona tiene una hemorragia subaracnoidea, el más importante problema que puede acontecer es el desangrado, que como podrán ver es mayor en los primeros 5 días. Después de 28 días, el 30% de los pacientes desangran y el 70% mueren. ¿Qué es importante entender? Que existe alta mortalidad cuando el paciente presenta desangrado. Por eso el objetivo más importante es evitar que exista un nuevo sangrado por la alta mortalidad. Otro problema importante es el vasoespasmo, es decir, el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea va a tener la posibilidad de que sus arterias generen una vasoconstricción. Recuerden que la sangre fuera de las arterias es tóxica en el cerebro. Al haber vasoespasmo va a generar infarto cerebral. Se puede reducir el riesgo de este infarto cerebral utilizando nimodipino. Pero vean ustedes esta curva. En los primeros días la posibilidad de vasoespasmo es baja, pero a partir del 4.º día esta posibilidad llega a ser muy alta en el día 10 y luego vuelve a bajar hasta el día 15. Por eso cuando tenemos un paciente con un aneurisma cerebral se procura operarlo en los 3 primeros días o después de los 15 días. Obviamente existen muchas posibilidades que pueden manejar los especialistas para cambiar estos tiempos dependiendo, por ejemplo, del flujo sanguíneo evidenciado por una ecografía transcraneal, pero lo que tienen que aprender es que antes de los 3 días y después de los 15 existe menos riesgo de vasoespasmo y por eso se prefiere operar en los primeros 3 días o después de 15 días. Otra complicación posible es la hidrocefalia. El 20% de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea presentan esta complicación después de 15 días, por eso se puede utilizar la instalación de un drenaje ventricular externo hasta que el sangrado haya pasado o hacer una tercera ventriculostomía endoscópica. La otra complicación es la epilepsia. El 20% de los pacientes presentan crisis epilépticas en la etapa aguda. Por eso, en estos pacientes, aunque no tienen epilepsia, se acepta que se haga impregnación con fenitoína o fenobarbital y luego administrar estos medicamentos
para reducir el riesgo de convulsiones. Si tenemos un aneurisma cerebral, una convulsión puede generar un desangrado y eso potencialmente es mortal. Otras complicaciones pueden presentarse fuera del cerebro, un infarto del miocardio y arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque hay liberación de catecolaminas, incluso puede haber isquemia del hipotálamo por hemorragia subaracnoidea y esto genera estas arritmias y eso puede ser mortal, edema pulmonar, hemorragia digestiva por estrés, que son muy importantes. El tratamiento es quirúrgico, no existe tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico tiene dos formas, el microquirúrgico o el endovascular. En el microquirúrgico se tiene que excluir al aneurisma de la circulación. Aquí tenemos un esquema en que se ha puesto un clip en el cuello del aneurisma para que el flujo sanguíneo ya no llegue hasta el aneurisma, entonces se lo excluye. Este es un esquema muy sencillito de verlo, pero no es tan fácil en la vida real. Estamos hablando de espacios muy pequeños en donde se debe trabajar. Vamos a ir con casos, una paciente con una hemorragia subaracnoidea, un Fisher 3, tenía un Hantiges de 4, vean, es importante la hemorragia, y ya se podía observar una dilatación importante que vimos en la angiotomografía antes. Rápidamente aquí vemos el saco aneurismático, parece que depende de la carótida interna o de la comunicante posterior y tenemos que operar. Este es un caso, vamos a ver el aneurisma en 3D. Entonces no olviden este caso para luego. Este es otro caso de una paciente que solamente tuvo cefalea súbita, persistió por 3 días y luego recién se le hizo una tomografía y se ve esta hemorragia subaracnoidea con un Fisher 2. Y si vemos en esta reconstrucción aquí parece que hay una dilatación, por eso la angiotomografía nos va a dar mejores posibilidades. Aquí está la angiotomografía y aquí vemos al aneurisma, pero noten ustedes que el grosor de los vasos es diferente. Aquí está en periodo de vasoespasmo, vean, aquí el grosor normal y en el sitio donde está el aneurisma, en la bifurcación de la cerebral media, existe vasoconstricción. Entonces ya esta paciente llegó en el periodo de vasoespasmo. Aquí tenemos el aneurisma. Y este otro paciente que viene con una hemorragia subaracnoidea, el paciente viene con rigidez de nuca, hemiparesia, y tiene en la angiotomografía este aneurisma. Vean, aquí está la dilatación aneurismática y es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en hacer una craneotomía. Primero se hace una incisión pterional, se diseca el músculo, ¿sí?, que nos permita tener acceso. Aquí se hace la craneotomía, se retira la plaqueta ósea y esta es la dura madre. Aquí tenemos al lóbulo frontal, al lóbulo temporal y vamos a abrir la dura madre para exponer. Aquí tenemos el tejido cerebral, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y disecamos el valle de Silvio para separar ambos lóbulos y poder tener acceso al sistema vascular. Este es el caso de la paciente que vimos del primero que tenía un Fisher 4 y vean cómo en vez de ver el cerebro directamente vemos la hemorragia. Muy importante hemorragia, entonces vean que en la vida real no todo es sencillo. Y este es el tercer caso que les mostré en donde no pudimos acceder en la disección hasta el aneurisma y tuvimos que hacer una corticotomía. Aquí todo estaba muy pegado y sangró, entonces esa es otra forma de llegar a través de una corticotomía que es el aneurisma. Es un ejemplo de otro aneurisma. El objetivo es cliparlo, poner el clip y aislarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. Una vez que hemos expuesto el aneurisma, se le pone un clip. Y volviendo a los tres casos que vimos, este es el primero, con aneurisma grande. Vean, aquí está el cuello del aneurisma y parte del aneurisma está pegado al tentorio. No podemos ver todo el aneurisma. Pero aquí vemos el cuello. Disecamos el cuello y ponemos el clip para finalmente tener el aneurisma aislado. Vean, esta es la imagen transoperatoria y esta era, recuerden, la imagen que veíamos en la angiotomografía. Afortunadamente hemos separado la arteria que estaba aquí y no la hemos comprometido. El otro caso del aneurisma que estaba en la bifurcación, en este caso, por ejemplo, esperamos a que pasen los 15 días. Bueno, mi imagen no es muy buena, pero lo que quiero mostrarles es que finalmente lo que hicimos fue poner dos clips. Vean, en el control se ve que
pudimos aislar el aneurisma utilizando 2 clips. ¿Vean? Entonces, afortunadamente la paciente mejoró, no tuvo ningún déficit neurológico y con 2 clips lo hicimos. Si recuerdan este otro paciente, bueno, esta es la imagen posoperatoria de la paciente, preoperatorio y posoperatorio con el aneurisma aislado, ahí están los 2 clips. Aquí está el preoperatorio y el posoperatorio sin ningún problema. Este otro que es el tercer paciente que tenía este aneurisma que nos parece muy interesante, no pudimos acceder a él por la cisura de Silvio, no pudimos disecar porque estaba todo muy pegado, se hizo una corticotomía y aquí tenemos el aneurisma. Aquí está la arteria cerebral media. Vean, aquí está la imagen que teníamos en la angiotomografía y aquí está la arteria. El problema es que cuando poníamos los clips no había cuello. En realidad esto salía directamente de esta arteria, no había cuello. Entonces lo que hicimos fue empaquetar, envasilarlo. Pusimos músculo alrededor del aneurisma y con los clips sujetamos al músculo para que genere fibrosis alrededor y afortunadamente el paciente no sangró nunca más. Este es otro método, el clipado con un clip, con 2 clips y en este caso un envasilamiento o un empaquetamiento generando la posibilidad de que no vuelva a sangrar. Esta es la síntesis de la dura madre. Luego se pone el hueso y es así como se hace una microcirugía para un aneurisma cerebral. Vean, ahí es el cierre de la piel. El otro método para resolver un aneurisma es el tratamiento endovascular, que consiste en el cateterismo selectivo del aneurisma roto y el relleno con espirales de un hilo de platino. Esto va a ocupar la totalidad del interior y de esa manera se va a eliminar el flujo sanguíneo dentro del saco aneurismático y se minimiza la posibilidad de ruptura y sangrado. Este es el esquema, se llega con el catéter y se llena de espirales, de coils, pero este es un ejemplo, vean. Aquí se pone un coil, luego otro, luego otro, luego otro y en total 9 coils. Es importante recordar que es necesario hacer la angiografía para obtener estos resultados. Actualmente se puede resolver muchos aneurismas por terapia endovascular. En general, en las experiencias de los hospitales, la mitad de los aneurismas se hace por terapia endovascular y la otra mitad por tratamiento microquirúrgico. Así que depende de la tecnología, de la posibilidad de hacer el tratamiento para poder atender a estos pacientes. Vamos a hablar finalmente de las malformaciones vasculares cerebrales, que son lesiones cerebrales constituidas por tejido vascular malformado, como este de acá, y son sectores del lecho vascular primitivo embrionario que permanecen más allá de la diferenciación vascular. Existen varios tipos, las telangiectasias capilares, las malformaciones venosas, angiomas venosos, varices venosas, el angioma cavernoso y las malformaciones arteriovenosas propiamente dichas. Entonces, todas estas son las variedades. La que vamos a hablar es la malformación arteriovenosa propiamente dicha, las otras son menos frecuentes. Esta malformación arteriovenosa es una compleja malla de arterias y venas mal formadas que no tienen un lecho capilar interpuesto. Son arterias con deficiente capa muscular y las venas con capa elástica mal definida. En otras palabras, no existen los pasos capilares habituales y eso genera un trastorno muy importante. Son mucho menos frecuentes que los aneurismas, 7 a 10 veces menos, más en varones en mujeres, una relación de 1,4 a 1, generalmente se manifiestan luego de la cuarta de la vida y es muy poco frecuente, 0,14% de la población en Estados Unidos. Puede ser asintomática y encontrarse incidentalmente o puede generar hemorragia. En 60% de los casos, a 70%, puede ser intraparenquimatosa, puede ser hemorragia subaracnoidea, intraventricular. Cuando son malformaciones pequeñas tienen mayor riesgo de desangrado, las más grandes no sangran tanto y es importante decir que tienen menor riesgo de desangrado que los aneurismas. Pueden condicionar epilepsia, pueden ser crisis parciales, generalmente son en MAP grandes y son más frecuentemente en jóvenes las crisis epilépticas. Puede haber también cefalea, parece una migrañosa unilateral, pero es importante por eso hacer los estudios para hacer el diagnóstico diferencial y pueden condicionar un déficit neurológico progresivo y un deterioro mental a largo plazo. Pueden generar un fenómeno muy interesante que se llama isquemia posdomovascular, es decir,
como secuestran parte del flujo sanguíneo, entonces hay áreas del cerebro que reciben menos flujo de sangre y eso puede condicionar demencia y déficits sensitivos motores o de otro tipo. Entonces aquí se ve una angiografía con una malformación arteriovenosa, hay que ver cuáles son las arterias que le aportan la sangre y cuáles son las venas de drenaje. Medimos el tamaño y de esa forma se puede clasificar de acuerdo a la clasificación de Spetzler-Martin. En tamaño se les otorga, por ejemplo, un puntaje de 1 si son de menos de 3 centímetros, 2 de 3 a 6 y 3 puntos si son más de 6. La elocuencia, si está en un área elocuente, un punto, enseguida les muestro cuáles son las áreas elocuentes. El drenaje si es superficial 0 y profundo 1 y se suma todo eso. Las áreas elocuentes son el tallo cerebral, el tálamo, hipotálamo, áreas sensoriomotoras, lenguaje o visión, ganglios de la base, la cápsula interna, los pedúnculos cerebelosos o los núcleos cerebelosos profundos. Todas estas son denominadas áreas elocuentes. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una hemorragia que le condiciona epilepsia. La angiografía muestra la malformación arteriovenosa. Se hace la resección a través de una disección, se logra completar y se reseca el nido malformativo. En otros casos de mayor tamaño, como este, se puede hacer primero una embolización endovascular y en otros casos, finalmente, se puede hacer embolización y al final se aporta con radiocirugía. Entonces, el manejo de las malformaciones arteriovenosas van a depender de su tamaño, localización y generalmente se puede hacer microcirugía, se puede hacer embolización o se puede hacer embolización y radiocirugía. Lo importante en estos casos es que debe derivarse el paciente a un neurocirujano y mejor si es un neurocirujano endovascular o que tenga experiencia en cirugía de aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Nos encontramos entonces en otro nuevo video. Muchas gracias.